Me llamo Elizabeth, soy ingeniera civil, y lo que voy a contar pasó hace unos años en México, en un hospital abandonado en las afueras de una ciudad grande. Por temas de trabajo no puedo decir exactamente cuál, pero era un hospital pequeño, casi anónimo, que tenía varios años cerrado. Nos habían contratado para revisar la solidez de la estructura y ver si todavía podía aprovecharse algo del edificio. Éramos 3 personas en total: José Manuel, Ernesto y yo. Los 3 teníamos trabajo que hacer ahí dentro. Ellos se encargarían de revisar ciertas instalaciones y yo me concentraría en la parte estructural: columnas, muros de carga y cualquier detalle que comprometiera la solidez del edificio. Antes de entrar, las autoridades que nos dieron acceso fueron muy claras. El hospital estaba completamente vacío. Según ellos, ya lo habían revisado varias veces y no había vagabundos, ni adictos, ni nadie viviendo ahí. Eso me tranquilizó un poco, porque aunque estoy acostumbrada a entrar a edificios viejos, nunca me ha hecho gracia encontrarme con alguien agresivo en un lugar así. Llegamos al hospital entre las 3 y las 4 de la tarde. El sol todavía estaba alto, pero ya iba bajando. Entramos los 3 juntos por la planta baja, revisando lo básico: columnas principales, grietas visibles, zonas con humedad. El lugar estaba sucio, con cables sueltos, vidrios rotos y papeles médicos amarillentos tirados en el piso. Pero en general la estructura se veía aceptable para los años que llevaba abandonada. Con el tiempo, cada quien se fue enfocando en lo suyo. José Manuel bajó a revisar unas áreas del sótano, donde estaban los cuartos de máquinas. Ernesto se quedó en el primer nivel, tomando notas y midiendo algunas cosas. Yo por mi parte continué piso por piso viendo cada pared y cada columna, guiándome por unos planos que me habían dado. No estaba atenta al reloj, pero creo que 1 o 2 horas después fue cuando subí al tercer piso. Hasta entonces no me había vuelto a encontrar a José Manuel y a Ernesto, pero quería terminar antes de que oscureciera. No me di cuenta en qué momento exacto se hizo de noche. En el tercer piso la luz entraba fuerte por las ventanas, anaranjada, alargándose por el pasillo. Podía ver bien las paredes, el piso agrietado y las puertas de los cuartos. Muchas con los letreros viejos aún colgaban junto a las puertas. Al igual que el resto del hospital, ese lugar era muy silencioso. Se escuchaba apenas el eco de mis pasos y el sonido lejano de los carros en la calle, pero nada más. Estaba caminando por un pasillo largo, marcando unas columnas en mis notas, cuando escuché algo que me heló la sangre. Un llanto. Era lejano, pero lo podía oír bastante claro, y aún a día de hoy puedo recordarlo con claridad. Era el llanto de un bebé. Al principio me detuve pensando que quizá lo había imaginado. Me quedé quieta, con el oído atento a cualquier sonido, y volvió a sonar. Era un llanto apagado, como si viniera de algún cuarto cerrado al fondo del pasillo, a varios metros de donde yo estaba. Creo que no está de más decir que ese sonido se sentía fuera de lugar. Ese edificio llevaba años cerrado. No había camas ni pacientes. No había absolutamente nadie ahí. Al menos en teoría, pero estaba escuchando el llanto de un bebé. Tengo hijos, y en cuanto identifiqué que era un bebé lo que estaba escuchando, sentí esa especie de instinto protector que no se puede explicar con palabras. No pensé en fantasmas ni en cosas raras. Lo primero que vino a mi cabeza fue que tal vez alguien había entrado al edificio con un niño y que lo habían dejado ahí tirado. Creo que no hace falta explicar los múltiples escenarios donde un bebé podría ser abandonado a su suerte en un lugar horrible, así que sin dudarlo fui a su rescate. Empecé a caminar rápido hacia el fondo del pasillo siguiendo el sonido. El llanto se escuchaba intermitente. Lloraba unos segundos, se calmaba y volvía a empezar. Me acercaba a las puertas, asomándome por los marcos. Todo estaba vacío. No había camas ni sillas, solo cuartos abandonados, con manchas de humedad en las paredes. Pero igual me fijaba bien en caso de que lo hubiesen dejado en un rincón o algo así.
Llegué a una zona donde el llanto se escuchaba más fuerte, como si estuviera justo al otro lado de una pared cercana. Miré a mi alrededor, abrí un par de puertas más, y no encontré nada. Ningún bebé ni alguna persona, ni siquiera algo que pudiera parecer un animal, o un teléfono que pudiera emitir el llanto. Nada que justificara ese sonido. Fue en ese momento cuando sentí que alguien me llamaba por teléfono. Al otro lado de la línea estaba José Manuel, preguntándome si seguía dentro del edificio y si acaso no había terminado aún. Me asomé por una ventana del pasillo, y ahí estaban él y Ernesto, parados junto a la entrada del hospital, mirándome y haciéndome señas para que bajara. Obviamente no podían estar jugándome una broma, porque los tenía a la vista, allá abajo, a varios pisos de distancia. Mientras los veía por la ventana, aún se escuchaba el llanto del bebé en mi cabeza, totalmente confundida. Les dije que estaba buscando algo y le colgué. Y durante unos 10 minutos estuve dando vueltas en esa zona, buscando bajo cada rincón, con la esperanza de encontrar algo que explicara lo que yo había escuchado. Pero el sonido no se repitió. No tenía sentido, y tuve que hacer un esfuerzo para no salir corriendo de inmediato. Me obligué a dar media vuelta y echar un último vistazo a mi alrededor, tratando de encontrar la lógica detrás de todo eso. No la encontré. Fue entonces cuando me fijé en dónde estaba parada. Justo a mi lado, sobre una puerta doble a través de la cual yo ya había pasado, estaba un letrero rectangular de plástico. El letrero estaba sucio, pero todavía se alcanzaba a leerse. USIN. Uno de mis hijos había estado ahí después de un parto complicado, y yo sabía muy bien lo que significaba ese aterrador acrónimo: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. En cuanto terminé de leer esas palabras, me temblaron las piernas. Nunca me había pasado algo así en un edificio. No vi sombras, no vi figuras, ni se prendieron o apagaron luces. Solo era ese llanto insistente, en un hospital vacío, justo al lado de lo que había sido la UCIN. El llanto no se había desvanecido poco a poco, simplemente se cortó. Me quedé unos segundos más en silencio, esperando que volviera a sonar, pero no ocurrió. No escuché nada más que el viento entrando por las ventanas. Decidí que ya había sido suficiente. Guardé mis cosas con las manos temblando y bajé los pisos casi a tropezones. Cuando salí del hospital, José Manuel y Ernesto me vieron la cara y se alarmaron de inmediato. Me preguntaron qué me pasaba, por qué estaba tan pálida. Les conté lo del llanto, lo de la puerta de la USIN, lo de verlos a ellos desde arriba segundos después de que el sonido se hubiese detenido. Todos somos profesionales y no somos niños para inventar historias ni jugarnos bromas. Pero al mismo tiempo ninguno de los dos me creyó del todo. Se rieron un poco y le quitaron peso al asunto, diciendo que seguro me había sugestionado por estar sola en un hospital abandonado. José Manuel bromeó con que esas cosas son normales en lugares viejos y cerrados, y que tal vez era el ruido del viento, o algún animal. De hecho, mencionó haber escuchado algo raro en el sótano, como si una puerta rechinara, abriéndose y cerrándose cada poco. Pero no sé si lo dijo para consolarme o si en realidad él también fue testigo de algo sobrenatural. Ernesto, por otro lado, dijo que seguramente era algún vecino con la tele alta o algo así. Agradezco que intentaron calmarme, pero yo sé lo que escuché. El llanto era nítido, cercano, y venía de adentro del edificio. No sonaba como un televisor, ni como un gato, ni como nada que pueda confundirse fácilmente. Y el detalle de la usina a unos pasos de donde me detuve, eso no se me va a olvidar nunca. A veces, cuando pienso en ese día, intento darle una explicación lógica, pero es inútil. Soy ingeniera, estoy acostumbrada a buscar causas, razones, datos, pero en esta ocasión no tengo nada. Lo único que sé es que aquella tarde, en un hospital abandonado,
Escuché el llanto de un bebé donde no debía haber nadie. Y por más que lo nieguen o lo minimicen, no estoy loca. Algo se manifestó ese día en ese tercer piso. Y yo estuve ahí para escucharlo. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches. Mi nombre es Carlos y trabajo como obrero para una empresa que se dedica a renovar y restaurar casas viejas al este de Texas. En este trabajo he visto todo tipo de propiedades. Casas destruidas por el abandono, por la humedad, por termitas, por incendios. Pero hay una en particular que nunca se me ha olvidado. No solo por lo dañada que estaba, sino por lo que se sentía adentro mientras estábamos trabajando en ella. Era una casa antigua, de estilo colonial, en un terreno amplio que, según nos dijeron, había sido comprado por un banco. Yo no sabía mucho más al respecto, ni conozco nada de los dueños originales, ni por qué la casa había quedado abandonada. Solo llegué cuando ya estaba en manos del banco, y nuestra empresa había sido contratada para encargarse de la limpieza y de los primeros pasos de la restauración. Cuando llegamos por primera vez, el lugar se veía muy mal, al igual que el terreno circundante. Las puertas y las ventanas estaban rotas. Había grafitis en algunas paredes exteriores, y el jardín era ya prácticamente puro monte. Adentro la situación no era mucho mejor. El techo tenía filtraciones, había humedad en varios muros y el vandalismo se notaba en cada cuarto. Aún así, algo llamaba la atención. Todavía había muchos muebles dentro. Había sillones viejos, mesas, vitrinas rotas, un aparador, cortinas rotas y polvorientas, y un montón de cuadros en las paredes. Por el estilo de la decoración, las fotos y los marcos antiguos, todos asumimos que la casa había sido de una señora mayor. En varios retratos aparecía la misma mujer, ya entrada en años, con expresión seria, mirando a la cámara junto a su familia. No soy un experto leyendo caras ni interpretando gestos, pero por la seriedad de los rostros en esas fotos, podría arriesgarme a decir que nadie en esa casa era especialmente feliz. Absolutamente todas las fotos tenían este aire de seriedad y estructura, como si estuvieran tomándose las fotos por formalidad, y no porque disfrutaran de un momento en familia. Aunque claro, esto es solo mi opinión, en un intento por buscarle sentido a lo que tuvimos que vivir por las siguientes semanas mientras trabajábamos ahí. Volviendo al primer día, nuestra primera tarea era sencilla: desmontar todo lo que ya no servía, cargarlo en un camión y llevarlo al basurero. Nada de lo que estaba dentro de la casa se iba a conservar. Empezamos en la planta baja, trabajando en grupo, desmontando muebles, rompiendo cosas que no podían salvarse, sacando cajas llenas de platos rotos y adornos viejos. Fue mientras hacíamos ese trabajo que comencé a sentir que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo. No era miedo al principio. Era más bien una incomodidad rara, como cuando sientes que alguien te está mirando desde atrás. Cada vez que entraba a la sala principal y a los pasillos cercanos, sentía esa sensación de ser observado y constantemente estaba mirando hacia atrás, pero nunca veía a nadie. Pensé que era por las fotos, por tantos cuadros en las paredes con la cara de la misma señora y su familia mirándote desde diferentes ángulos. Por esa razón no tardé mucho en quitar los cuadros, con la esperanza de que esa sensación desapareciera. Le comenté esto a mis compañeros, y ellos estaban sintiendo lo mismo. En eso estábamos todos en la planta baja, cuando escuchamos claramente unos pasos fuertes en el piso de arriba. Fueron 2 o 3 pisadas pesadas, como si alguien caminara con seguridad por el pasillo del segundo piso. Todos nos quedamos callados. Éramos 4 abajo, yo, otros 2 compañeros y el maestro de obras. Nos miramos entre nosotros para asegurarnos de que nadie se hubiera adelantado sin avisar. El maestro de obras chifló y gritó algo como: «Hola, ¿hay alguien arriba?». Nadie respondió y los pasos no se repitieron.
Él y yo decidimos subir a revisar, por si acaso se trataba de algún intruso, o de un vagabundo que se hubiera colado y estuviera escondido dentro de la casa. Registramos los cuartos, abrimos los closets, y cualquier lugar que pudiese servir como escondite dentro de esa casa. No encontramos a nadie, pero, eso sí, en ningún momento dejé de tener la sensación de que algo miraba por encima de mi hombro. Bajamos y el maestro de obras nos dijo que lo más seguro era que el sonido había venido de la estructura, de la madera vieja dilatándose, o de algún animal grande que salió por la ventana. Quisimos creer eso, y seguimos trabajando. De hecho, la idea de un animal grande acechándonos explicaba el sentimiento de estar siendo observados. Por eso todos terminamos de trabajar ese día más tranquilos. Pero a partir de ese momento, las cosas empezaron a ponerse más raras dentro de la casa. En los días siguientes, mientras avanzábamos con la demolición interior y la limpieza, comenzaron los golpes inexplicables. A veces se escuchaban como si alguien tirara algo en una habitación vacía. Íbamos a revisar y no había nada en el piso o en las paredes que pudiese justificar el golpe. Otras veces eran golpes secos en la pared, como si alguien diera puñetazos del otro lado. Y resultaba que ese otro lado era un cuarto donde no había nadie. La explicación de la madera dilatándose siempre estaba a la mano, ya que era verano y hacía mucho calor. Pero poco a poco esta excusa dejó de convencerme. Al cabo de una semana también empezamos a ver cosas de reojo, sombras y siluetas que desaparecían de pronto. Comenté esto con mis compañeros, y ellos estaban de acuerdo en que la casa tenía una atmósfera bastante rara. Yo, en lo personal, sentía que algo se movía en la parte alta de las escaleras cada vez que pasaba por el vestíbulo. Volteaba de golpe, y no había nada. Un par de veces vi claramente cómo una sombra se asomaba desde una puerta entreabierta, y se escondía en cuanto dirigía la vista hacia allí. Podría haber jurado que era alguien jugando, pero para eso tendría que haber una persona física ahí, y nunca la había. Mis compañeros no eran del tipo bromista, así que no podía imaginarlos preparando algo tan elaborado, solo para asustarme a mí. El maestro de obras trataba de restarle importancia al asunto, haciendo chistes, diciendo que las casas viejas siempre están embrujadas, y que los sonidos eran normales. Pero con cada día que pasaba, la incomodidad crecía. No era solo su gestión. Todos, en diferentes momentos, mencionamos haber escuchado pasos, golpes o haber sentido a alguien pasar por detrás cuando supuestamente estábamos solos. No nos sentíamos cómodos en ese lugar de trabajo, y la cosa iba a peor ya que los sucesos se estaban volviendo más y más comunes. Pero no por eso eran menos incómodos. Todo llegó a su punto máximo a mediados de la segunda semana. Creo que era miércoles o jueves, y estábamos avanzando en la parte de arriba cuando pasó. Mis compañeros habían bajado un momento al camión para acomodar unas cosas y hablar con el maestro de obras sobre el siguiente cargamento que íbamos a sacar. Yo me quedé en la planta alta, terminando de juntar unos pedazos de madera y yeso en el pasillo que daba a las habitaciones principales. El ambiente era muy silencioso. Se escuchaba apenas algo de ruido desde afuera, pero dentro de la casa reinaba ese tipo de silencio profundo que te deja escuchar hasta tu propia respiración. Además, el lugar ya me tenía bastante tenso, por lo que mi oído estaba atento a cualquier sonido extraño. Yo estaba agachado, recogiendo escombros, cuando sentí de nuevo esa sensación de estar siendo observado. Esta vez era más fuerte, casi física. Se me erizó la piel del cuello como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me detuve un segundo. Respiré hondo y me incorporé despacio antes de darme la vuelta. En ese momento pude ver en la cima de la escalera la silueta de una mujer. A diferencia de otras veces, no era una sombra indefinida o algo rápido que desaparecía al voltear. Tenía una forma bastante clara. El contorno de un vestido antiguo, el cabello recogido o al menos sujeto hacia atrás, el cuerpo erguido.
No alcanzaba a ver su rostro con detalle, pero sí podía distinguir que estaba de frente, mirándome. No se movía, no hacía ruido. Nos quedamos así no sé por cuánto tiempo, pero a mí me pareció eterno. Cerré los ojos un segundo y en ese instante la figura desapareció. No la vi desvanecerse lentamente, sino que de pronto desapareció. Eso fue más rápido de lo que cualquier persona podría moverse, si es que acaso hubiese pensado que era un intruso o algo así. Un segundo la silueta de la mujer estaba ahí, y al siguiente, el espacio estaba completamente vacío. Creo que jamás me había asustado tanto en mi vida. Retrocedí sin quitar la vista del lugar donde la había visto, y luego salí casi corriendo hacia la escalera, bajando a toda prisa. Mis compañeros me vieron la cara y supieron que algo no estaba bien. Les conté lo que había visto y todos nos pusimos más nerviosos, porque el grupo completo sentía algo raro en la casa desde que habíamos llegado. Incluso el maestro de obras estaba tenso trabajando en esa casa. Pero por supuesto, teníamos que seguir, ya que para el banco los fantasmas no eran una razón de peso para detener la remodelación de una propiedad. Afortunadamente no tuvimos que resistir ese ambiente tan opresivo mucho tiempo más. Un par de días después de que yo viera la sombra, nos avisaron que el proyecto quedaba suspendido. No sé si fue por presupuesto, por un cambio de planes o por algún problema legal con la propiedad. El caso es que el lugar quedó otra vez cerrado y nosotros fuimos enviados a otra obra. Durante un tiempo no supe nada más de esa casa. Y lo agradecí porque si hubiese tenido que trabajar una semana más en esa propiedad me hubiese vuelto loco. Pasaron los años y seguí trabajando en lo mismo, en distintas zonas. Y un día, por casualidad, tuve que pasar cerca de esa zona para ir a otra chamba. Y la reconocí de inmediato. La casa ya no se veía abandonada. Estaba restaurada, pintada, con ventanas nuevas. El jardín cuidado. Era evidente que alguien había retomado el proyecto y lo había terminado. Me dio mucha curiosidad saber si alguien vivía allí, pero obviamente no me detuve a preguntar. Solo la miré desde lejos, pensando en la silueta en lo alto de la escalera, en los golpes sin explicación, en los pasos en el piso de arriba cuando todos estábamos abajo. Y me pregunté si acaso los nuevos propietarios ahora estarían siendo protagonistas de su propia historia de fantasmas. Hoy la casa luce bonita, arreglada y aparentemente normal. Pero yo no tengo ninguna duda de que en su momento estaba maldita. No sé si la señora de los retratos murió allí, ni qué pasó con su vida, pero sí sé que no todas las casas están vacías, aunque no tengan muebles. Al final, por muy abandonada que parezca, esa era la casa de alguien. Y tengo la sensación de que la energía de esa persona se quedó ahí para siempre. Continuamos. Desde que tuve mi primera moto, la idea de recorrer Latinoamérica rondaba mi cabeza. No por moda ni para subirlo por redes sociales, sino porque siempre me llamó la atención la idea de cruzar fronteras, conocer pueblos pequeños, perderme un poco en la inmensidad de nuestros países y conocer a la gente que puebla nuestra tierra. En el momento en que pasó esto ya llevaba varios meses viajando, por allá del 2015. Tenía 25 años, un bolso lleno de ropa y un entusiasmo por viajar por carretera que solo mi novia, actual esposa, entendió cuando me fui. Había cruzado a Paraguay y mi idea era ir acercándome hacia la capital, pero sin tomar siempre las rutas principales. Me gustaba alternar entre carreteras transitadas y caminos secundarios, porque era ahí donde solías encontrar los lugares más curiosos. Ese día, siguiendo esa misma lógica, dejé que el GPS me guiara por lo que parecía ser una ruta más larga. Al principio todo estaba más o menos bien. Una carretera relativamente tranquila, poco tránsito, camiones de vez en cuando, alguna casa aislada cada tanto. Pero a medida que avanzaba y la tarde empezaba a caer, me di cuenta de algo que no me gustó del todo.
El tráfico prácticamente desapareció. La ruta, que antes estaba en condiciones aceptables, empezó a ponerse cada vez peor. Baches profundos, tramos con el asfalto levantado, partes donde la vegetación ya invadía un carril entero del camino. Lo más sensato hubiese sido frenar, revisar el mapa y dar la vuelta, pero la imprudencia y el orgullo me ganaron. Pensé, ya estoy acá, no puede ser tan grave. Sigo un rato más y seguro salgo de nuevo a una ruta mejor. Y seguí avanzando. El cielo se fue oscureciendo más rápido de lo que esperaba. Para cuando me quise acordar, la luz había desaparecido prácticamente. Encendí las luces de la moto, reduje la velocidad y empecé a tensarme. La carretera se veía cada vez más abandonada, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. En varios tramos, ramas y arbustos llegaban casi hasta el centro del pavimento, y para empeorar las cosas empezó a llover. Primero unas gotas, después una lluvia más constante. El agua sobre el asfalto roto hacía todo más peligroso, y no parecía haber ningún lugar cerca para poder refugiarme. Entre la maleza del camino no se veía la luz de ninguna casa. Empecé a preocuparme de verdad. No había señal de pueblos, ni estaciones de servicio, ni nada. Solo árboles, campo y una carretera que parecía olvidada por todo el mundo. Y cuando ya estaba empezando a pensar que me había metido en un buen lío, vi algo que me dio un poco de esperanza. A un lado de la carretera, entre la vegetación, pude distinguir un edificio. No era una casa común, tenía forma de local, con una especie de techo alargado y un espacio al frente que parecía haber sido un estacionamiento. A medida que me acercaba pude ver mejor. Era, o había sido, un restaurante. El cartel estaba viejo y legible por el óxido y la suciedad, pero la estructura se reconocía. Decidí detenerme ahí mismo. Paré la moto cerca de la entrada, apagué el motor y me bajé, agradeciendo tener al menos un lugar donde resguardarme un poco de la lluvia. El lugar se veía abandonado, ventanas oscuras, pintura descascarada y las puertas medio torcidas. No me atreví a abrir las puertas y me quedé en el pórtico viendo hacia la oscuridad. Imaginé mi susto cuando escuché la madera crujir, y un segundo después vi a una mujer salir del interior del restaurante. Salió caminando con calma, como si no fuera nada extraño ver a un viajero detenerse allí. Tendría unos 40 o 50 años. Difícil saberlo bien con la poca luz que quedaba. Llevaba ropa sencilla pero limpia. No parecía una persona en situación de calle ni alguien perdido. Sin embargo, no voy a mentir. Me asusté muchísimo. Venía manejando solo por una carretera que parecía muerta y de repente, de un lugar que yo juraría que estaba abandonado, salió una persona como si trabajara ahí. Ella, en cambio, se veía tranquila. Me saludó y me preguntó si estaba bien, si tenía algún problema con la moto. Le expliqué que solo estaba buscando refugio de la lluvia y que el GPS me había llevado por esa carretera. La mujer negó con la cabeza y me dijo algo que se me quedó grabado. Esa carretera casi nadie la usa ya. La gente la abandonó cuando hicieron una ruta más directa a Asunción. Me explicó que desde que esa nueva ruta se abrió, el tránsito por ahí había disminuido hasta prácticamente desaparecer. Los negocios que habían vivido de los viajeros, como ese restaurante, se quedaron sin clientes. Algunos cerraron, otros quedaron a medias, y con el tiempo la carretera fue quedando en el olvido. Yo ya estaba bastante nervioso, así que le pregunté: ¿y usted qué hace acá entonces? Ella se quedó callada un segundo, mirándome, y luego respondió con calma: todavía hay gente viviendo por aquí, no tantos como antes, pero aún quedamos algunos. Su voz era tranquila. No sabía si se refería a los alrededores, a casas escondidas en el campo, o al propio edificio donde estábamos. Luego me ofreció una taza de café. Yo tenía ganas de tomar algo caliente, pero dudé. Aún así, por educación, asentí. Ella me sonrió levemente y dijo que esperara un momento, que iría a la parte de atrás.
Señaló una entrada que daba a lo que, en otro tiempo, seguramente había sido la cocina o la trastienda, y la vi desaparecer por esa puerta. Me quedé solo en la entrada, con el casco en la mano, escuchando la lluvia golpear el techo de chapa y el sonido de los grillos a lo lejos. Pasaron unos minutos y empecé a inquietarme. La mujer no volvía. Esperé varios minutos y nada. Toqué el marco de la puerta y, al no recibir respuesta, dije en voz alta: «¿Hola?». Silencio. Pedí permiso casi por inercia y avancé unos pasos hacia el interior del edificio. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo que me heló. El restaurante, en efecto, estaba abandonado. No medio descuidado. Abandonado, con vegetación entrando por una ventana. El suelo estaba lleno de polvo y las pocas mesas que quedaron atrás estaban rotas. La barra tenía una capa gruesa de suciedad y telarañas. La parte de atrás, donde ella se suponía que había ido por el café, no era mejor. Una cocina oxidada y estanterías vacías. No había señales de que alguien viviera o trabajara allí. Y sobre todo, no había rastro de la mujer. Di algunas vueltas, mirando hacia todos lados, llamándola otra vez, ya bastante alterado. Nadie respondió. Era como si nunca hubiera estado allí. Volví a la parte delantera, con el corazón acelerado. La lluvia ya estaba bajando de intensidad, pero ahora tenía una sensación mucho peor que la de antes. La sensación de estar siendo observado. No sé de dónde venía, pero pude sentirlo claramente. Como si hubiera ojos puestos sobre mí desde algún lugar que no alcanzaba a ver. Tal vez desde una ventana, desde la puerta de atrás, desde la carretera misma. En ese momento escuché ruidos en la parte trasera del edificio. No pasos claros, sino golpes sordos, como si algo se moviera o arrastrara allá adentro. Eso fue suficiente para convencerme de que no debía seguir ahí ni un segundo más. Me subí a la moto y en cuanto tuve algo de visibilidad, encendí el motor y tomé el camino de regreso por la misma carretera por la que había llegado. Mientras me alejaba, con el faro de la moto siendo mi única fuente de luz, no pude evitar mirar de reojo hacia el lugar donde quedaba el restaurante. La oscuridad lo cubría casi todo, y tal vez fue su gestión. Eso me repito a veces, pero juro que por un instante me pareció ver la silueta de la mujer de pie frente al edificio, mirando hacia la carretera. Por un segundo pensé que fui un maleducado, que esa mujer solo había ido a su casa a servirme un poco de café, pero algo raro me estaba incomodando. Y siempre he sido un fiel creyente de que debemos seguir nuestros instintos, ya que estos rara vez se equivocan. Continuamos. Cuando los videos de YouTube sobre exploraciones urbanas se hicieron populares, me animé a comenzar a grabar mis propios videos, explorando algunas fábricas y lugares abandonados a las afueras de mi ciudad. Yo tenía unos 20 años, y antes de subir videos a la plataforma, entraba a estos lugares abandonados por diversión, haciendo grafitis y pasando el rato con algunos amigos. Así que comenzar a grabarme no fue nada difícil, mientras llegaba a lo profundo de estas estructuras olvidadas. Solíamos colarnos en estas propiedades incluso cuando era ilegal hacerlo. Por esa misma razón no diré mi nombre ni la ciudad de la que soy, aunque sí puedo decirles que es una de las más grandes de México. Era una experiencia emocionante, y mi escepticismo me hacía pensar que los únicos peligros con los que podía encontrarme eran vagabundos y adictos. Pero me equivocaba. Nos ubicamos un poco antes de la pandemia. Mis amigos y yo habíamos descubierto una fábrica abandonada al norte de nuestra ciudad, pero no tuvimos oportunidad de acercarnos a ella porque parecía tener guardias de seguridad afuera en el portón y en el muro perimetral. Acordamos ir por la noche en la oscuridad, grabar un poco y mis amigos harían sus grafitis. Mi canal ya llevaba inactivo un par de semanas, ya que no había podido ir a explorar por temas personales, y en serio tenía ganas de hacer un par de videos interesantes ahí. Por eso, cuando mis amigos me dijeron que no podrían reunirse conmigo esa noche, decidí ir solo y ver qué se escondía dentro del edificio.
La decisión de ir solo no fue nada sencilla, ya que sí me preocupaba encontrarme con gente peligrosa, estando completamente solo. Pero pensé de inmediato que si había guardias de seguridad afuera, lo más probable era que el edificio estuviera desierto. Tomé todo lo que necesitaba y me fui a eso de las 6. No voy a describirles cada detalle de cómo logré entrar a la fábrica, ya que realmente no es lo interesante en este relato. Los guardias no hacían bien su trabajo y el muro perimetral tenía algunos lugares que podían saltarse bastante fácil. A eso de las 8 ya estaba en el patio de la fábrica y comencé a grabar un video, mientras intentaba encontrar una entrada que no estuviera bloqueada o sellada. Alguien en serio se había tomado la molestia de cerrar muy bien todo antes de irse. Pero por suerte para mí, logré encontrar una persiana metálica que alguien había forzado antes, y pude pasar al interior. Las cosas extrañas no tardaron mucho en comenzar. La puerta por la que pasé daba al interior de lo que supongo que era un almacén de mercancías. Era un espacio amplio, y atrás habían quedado enormes anaqueles de metros y metros de alto. Yo alumbraba con mi linterna en todas direcciones, y mi voz mientras grababa el video era el único sonido que se escuchaba en esa sala. Ahora, debo decir que tal vez era por estar solo, en lugar de estar con mis amigos como era habitual. Pero algo en la atmósfera del sitio me hizo sentirme nervioso e inquieto. Las sombras que se proyectaban con el pasar de mi linterna y el eco de mi voz me hicieron desear irme de allí corriendo, pero me convencí que estaba siendo exagerado y seguí adelante. Después de caminar unos 5 minutos por ese almacén, buscando algo que me diera una idea de lo que se hacía en esa fábrica, terminé cruzando una puerta que daba a la zona de maquinaria. Ahí, aunque estaban unas cuantas máquinas enormes y oxidadas, el techo de ese sector se había derrumbado, así que había escombros y humedad por todas partes. Empecé caminando por entre las máquinas, diciendo que tal vez era una fábrica textil o algo así, aunque no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Cuando de pronto, avanzando por el centro del lugar, una sombra alargada me hizo frenar en seco. Mi linterna logró iluminar una silueta que se proyectaba sobre el piso, y luego sobre una de las máquinas rotas. Logré reconocer una forma humana, y del susto casi salí corriendo de allí, porque pensé que me había encontrado con alguien, pero me quedé congelado en el lugar, y me di cuenta de que era imposible que esa sombra fuera de alguien más porque no había nadie frente a mí. Moví la linterna de un lado a otro, e intenté replicar lo que acababa de ver para entender qué objeto había proyectado esa sombra, pero fue inútil. Ahora estaba bastante más nervioso que al principio. Esa sensación de incertidumbre e incomodidad se había multiplicado. Seguí avanzando y después de explorar esa zona un rato, logré encontrar unas escaleras que se veían estables. Estaban llenas de grafitis y basura, así que me convencí que otras personas habían pasado por ahí y que no había nada mal en ese lugar. Llegué a un segundo piso que se dirigía a otra nave que estaba vacía, aunque por la basura imagino que estaba adaptada como una especie de oficina o sala de control. No estoy seguro. Miré alrededor por un rato, y cuando estuve a punto de irme a otro sector de la fábrica, un fuerte sonido me hizo soltar el teléfono con el que estaba grabando. Era un ruido mecánico ensordecedor que hacía eco por toda la fábrica, y venía de detrás de mí, de la zona donde había visto la maquinaria destruida. Se me encogió el corazón porque sabía que eso era imposible. Esas máquinas eran inoperativas, pero de igual forma el ruido me estaba dejando sordo. Me agaché para agarrar mi teléfono, pero cuando me levanté, podría jurar por lo que sea que sentía a alguien parado detrás de mí. Sin pensarlo lancé un codazo para atrás, pero no golpeé a nadie, y cuando me di la vuelta me encontraba solo. La maquinaria seguía sonando, y yo no sabía hacia dónde ir. En ese momento debo admitir que estaba teniendo un ataque de pánico. Era más joven e imprudente, pero nunca fui alguien violento, así que tenía miedo de que alguien me estuviera acechando o algo así. Empecé a iluminar con mi linterna todo el lugar,
y logré ver una puerta cerrada. Me acerqué corriendo a ella, y justo cuando iba a abrirla, escuché claramente cómo alguien tocaba desde el otro lado. Aquello había sido suficiente para mí. Salí corriendo en dirección contraria sin importarme nada, y comencé a bajar por las escaleras, sintiendo pasos detrás de mí, como si me estuvieran persiguiendo. Apenas salí del hueco de las escaleras, la maquinaria se detuvo, pero yo no, y no paré de correr, hasta que volví a pasar por el hueco de la persiana metálica que había encontrado antes. No me detuve hasta que estuve frente a la valla perimetral, y cuando estaba a punto de saltarla, me di la vuelta y a lo lejos, donde estaba la persiana, logré distinguir lo que creo que era alguien asomándose desde el sitio del que yo acababa de salir. Salté la valla tan rápido como pude, y me fui de vuelta a mi casa, aunque no sin antes notar algo que me llamó mucho la atención. Los guardias de seguridad seguían en el portón delantero, como si nunca hubiesen escuchado nada. Llegué a mi casa agotado y me acosté a dormir de una vez. No revisé el teléfono ni la grabación. No quería buscarle sentido a lo que acababa de vivir, y simplemente intenté olvidar lo que había pasado. A la mañana siguiente fui a trabajar, y fue entonces cuando me di cuenta de que mi teléfono se había dañado. La pantalla estaba rota y ya no encendía. Al salir del trabajo fui a repararlo, y el técnico me explicó que el golpe había dañado la pantalla, además de que la humedad había causado un cortocircuito o algo así. Intentó recuperar el contenido de la memoria, pero el video que había grabado estaba totalmente estropeado. Volví a ir para grabar un nuevo video una semana después, pero esta vez acompañado por mis amigos. Ellos ya sabían todo lo que me había pasado, y tenían curiosidad de ver si todo era cierto. Recorrimos toda la fábrica, pero no volví a ver ni a escuchar nada extraño. Estuve meditando qué pudo haber sucedido aquella noche, y no tengo ninguna explicación. Algunas cosas probablemente solo fueron sugestión, pero estoy seguro de que el sonido de la maquinaria y los golpes tras la puerta fueron totalmente reales. Personalmente no creo que haya una explicación lógica para lo que viví.